¿cómo están? Muy buen domingo a todos los que me escuchan, los que me ven, esperando que este inicio de mes les llene de gusto, de tranquilidad y que estén todos bien en casa. Ya se nos va el año, ya vamos para 2025. Bien, quiero en este día compartir algunas reflexiones. Voy a titular esta columna Inmunidad o impunidad, porque a partir de ciertos hechos y actuaciones en donde se ha liberado por parte de los jueces a personas vinculadas a corrupción y no podemos determinar, para mí no podría determinar si es responsabilidad de un juez o de un mal procedimiento, yo más bien diría que es el conjunto de todo lo que no se hace bien, porque estamos acostumbrados en México a que la corrupción no se castiga. Esa es una realidad. Entonces, la inmunidad de que gozan estos funcionarios y estos particulares que se prestan a estas acciones acaba en impunidad. Y lo digo porque ahora resulta que no se puede hablar de corrupción porque inmediatamente aparecen demandas por daño moral, reclamaciones. Estos funcionarios corruptos que fueron no solamente señalados, sino con datos comprobables en el ámbito administrativo, se sienten intocables. Y entonces una cosa es que no se puede borrar la historia de su actuación y de su vida, y otra cosa es que no les hayan demostrado las autoridades que tendrían la obligación de hacer las cosas con todo el empeño y la lucha. Y eso no quiere decir que si no se los demostraron o si no se condenaron, no lo hayan hecho. Entonces, fíjense, en ese imaginario de todos estos funcionarios corruptos, exgobernadores, exsecretarios, todo esto, bueno, y los rangos menores, ¿no? Que son los operadores, en su imaginario se sienten dueños y destinatarios de los privilegios. Y entonces yo digo, ¿cómo aplacamos a esta gente ignorante? Déjense de ignorante, abusiva, ¿no? Y entonces las pandillas, entre todos, se entienden y el músculo del poder no se refleja. Y no se refleja porque no quieren, porque no tienen las capacidades, porque hay mucho interés económico de por medio y porque son utilitarios. Y entonces viven como si de veras en su contexto real fueran gente decente, que fueron exonerados, que han sido víctimas de cuestiones políticas, de persecuciones, y en ese grupo en el que se alojan y todos se protegen, se asumen como si fuera una verdad absoluta, construida por ellos mismos en su imaginario, pero desde el poder y para el poder, porque los apoyan grupos de poder que hoy mismo siguen incrustados y que siguen acumulando no solamente poder, sino dinero, porque el poder lo quieren para acumular dinero, para ser abusivos en el entorno también que tiene que ver con el entorno del sexo, obtener grandes beneficios. Y todos aquellos que estorbemos o que seamos un obstáculo, tenemos que ser denigrados, tenemos que ser demandados. Y entonces ahora resulta que los verdaderos dignos son ellos, ¿no? Son todos los corruptos y los que los protegen. Y los medios, muchos de ellos, y lo digo con todo el afecto que le tengo a mis colegas, muchos de ellos les hacen valer esa verdad como legítima, les generan mesas de diálogos, los tienen a todos como si fueran los ídolos y las víctimas, fíjense, como si fueran las víctimas de un poder autoritario, porque no se reconocen de otra manera. Y entonces esto es complejo, pero vemos entonces que desde el poder persiguen, que desde el poder ayudan a ese discernimiento equivocado, pues más que equivocado, porque sí lo internalizan, que les permite decir somos bien listos si nos los fregamos, ¿no? Y se construye de una manera en donde naturalizan la corrupción. Naturalizar la corrupción con sus reglas propias, porque son advenedizos al servicio de una, por ejemplo, muchos, ¿no? Se sienten de veras líderes de una supuesta izquierda a costa de todo. Eso es una gran mentira. Han saqueado al país por sexenios, se engolosinaron y el poder es avasallador. O sea, llegan a alturas que en su vida
pensaron, y a las que no tendrían el derecho por sus ingresos. Y entonces, en ese mundo impensable, sacan lo peor de sí mismos, porque son realmente una sociedad de funcionarios, hablando de sociedad de corrupción, paralela a lo que se supondría que debería de hacer. Y entre ellos se reconocen, se apapachan, les dan micrófonos, aparecen dando conferencias, aparecen también en programas, ahora sale como comentaristas, ¿no? Con su propia moral, y su propia moral para ellos es la lógica que regularizan y normalizan. Y entonces, mientras nosotros tengamos autoridades que me recuerdan, es un querido amigo mío, a Matute, que salía con Don Gato y su pandilla, pues estamos a perdidos. Perdidos porque en esta comparativa los corruptos demandan, los corruptos reclaman daño. ¿Y qué pasa? Pues que nadie quiere investigar. Simple y sencillamente te dicen, yo no quiero broncas. Y díganme quién quiere vivir con broncas en esta vida. Que bastante broncas tenemos ya de por sí, por andarnos metiendo a investigar y a tratar de ayudar a que el país sea un país mejor, que la gente viva de una manera más digna y que no se roben el recurso que tiene. Pero mientras tanto, estos depredadores van a seguir viajando en primera, van a seguir disfrutando de las Europas, de las islas no sé qué, felices presumiendo que ellos ganan y que son absolutamente inocentes. Son autoinmunes, autoinmunes. Y luego el tema es que las sociedades, como he dicho en otras columnas, los festejan, los reciben, los tratan como ídolos, caray. Y se vuelven víctimas, ahora resulta que son víctimas del pobre poder. Pobres rateros, digo yo. Pero bueno, ahí está el tema. Y así vamos a estar muchísimo tiempo. Y como dice esta frase que tengo aquí anotada, la corrupción es de quienes conforman las instituciones, las toleran, la propician y la celebran. Y ahí todos los que están alrededor y que saben perfectamente quiénes también forman parte de ella. Unidos contra la corrupción y algún día, esperemos, algún día vamos a vivir sin corrupción. Cuídense mucho y muy buen domingo.